Ya, vamos a comenzar con la clase de artes visuales de quinto básico. Esta corresponde a la clase número 1 de la guía número 4, etapa 6. Entonces vamos a comenzar a presentar. Ya. El objetivo de aprendizaje en estas clases, tanto como en las anteriores, es que los estudiantes pintan creativamente usando diferentes procedimientos basados en la observación de obras de arte de la corriente impresionista y postimpresionista. En esta clase nos vamos a centrar en el arte postimpresionista, ya que el impresionismo lo vimos en la guía anterior, ¿ya? Entonces, cronológicamente el postimpresionismo vendría después y aquí vemos una imagen de ejemplo de lo que sería el arte postimpresionista. Bueno, el concepto de impresionismo de la clase pasada se refiere a que el impresionismo es una corriente pictórica que nació en el siglo XVIII, en que los pintores utilizaban manchas y la luz para poder representar las imágenes. Esas eran las principales características de la pintura impresionista, que si bien se basaba en la realidad, porque los pintores se inspiraban en los paisajes reales o en retratos de personas, las características de la pintura impresionista es que utilizaban la mancha para pintar y no trataban de que estas pinturas se parecieran de forma idéntica a la realidad, ¿ya? Y habíamos hablado también en clases que esto se debía a que justo en la época en que se desarrolla el impresionismo, también se había inventado la cámara fotográfica. Entonces, al inventarse la cámara fotográfica, ya no era necesario que la pintura imitara la realidad. Entonces los pintores podían comenzar a experimentar con técnicas y formas de representación. Postimpresionismo. El estilo postimpresionista, como su nombre indica, da lugar a aquellas manifestaciones artísticas que se producen posteriormente al impresionismo y que abarcan cronológicamente fechas cercanas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, esto quiere decir que es una pintura más o menos reciente, a diferencia de otros estilos de pintura como la pintura neoclasicista, la pintura eh, renacentista, que es mucho más antigua, ¿ya? El postimpresionismo se abarca desde el siglo XIX a principios del siglo XX. Este término engloba diversos estilos personales, planteándolos como una extensión del impresionismo y a la vez como un rechazo a las limitaciones de este. Los postimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Sus exponentes reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la pintura postimpresionista se mantuvieron cosas como la mancha, podemos ver en esta pintura que todavía pintan utilizando manchas, pero a diferencia del impresionismo hay figuras más definidas, porque se rescata el dibujo, a diferencia de las pinturas impresionistas en que los bordes de las figuras eran más difusos y no se definían tanto, ¿ya? Entonces tratan de expresar más emociones que solamente reflejar la luz y la sombra inspirada en el paisaje. Continuamos. Los pintores postimpresionistas recuperan la importancia del dibujo y tratan no solamente de captar la luz, sino la importancia que tienen los objetos y personas que componen el cuadro. Frente a un impresionismo que había diluido la forma de los objetos a representar, el postimpresionismo vuelve a dotar de expresividad a esos objetos y figuras humanas. Utilizan muchos colores en contraste para poder discernir perfectamente las diferentes formas. Entonces, en este cuadro, que es La Noche Estrellada de Van Gogh, un cuadro postimpresionista, podemos ver que las figuras se definen muy bien. Aquí tenemos estas casas, este pueblo, estas montañas, un ciprés, la luna, dibujados con un contorno reconocible, ¿ya? De esta forma,
la pintura tiene como mucho más definición, si bien todavía se nota la pincelada con mancha, podemos distinguir figuras más concretas que ocupan esta composición en el dibujo. Los artistas más importantes que representaron este movimiento fueron Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Paul Cézanne, que son los artistas cuyos cuadros vimos en la guía de aprendizaje, ¿ya? Veamos la diferencia entre una pintura impresionista y una postimpresionista. Aquí tenemos una pintura de Claude Monet y acá tenemos una pintura de Paul Cézanne. Esta pintura de Monet es de estilo impresionista y acá vemos la pintura de Cézanne con estilo postimpresionista. Las diferencias que podemos observar aquí más notorias son que en la pintura impresionista las formas se notan más difusas, ¿ya? Aquí vemos manchas de color que van formando estas figuras, pero a diferencia de esta pintura de acá, no tienen un contorno tan marcado. Incluso estas figuras que tienen digamos, que contrastan más con los colores, no se ven tan definidas como los dibujos de montaña y de árbol que se hizo aquí, ¿ya? Entonces, esa es una de las principales diferencias, que en el impresionismo, digamos que las figuras estaban más centradas en la impresión que producía la luz y la sombra, en cambio en el postimpresionismo se basaba mucho más en el dibujo para poder realizar, digamos, la pintura. ¿Qué otras diferencias hay? Los colores. Aquí vemos que se utilizan colores que representan como un atardecer, y si bien aquí también son colores que representan la naturaleza, podemos ver que son un poco más vivos. Ya no tratan de imitar tanto el paisaje como se ve en realidad, sino que el autor utiliza colores que contrastan para darle más fuerza a las figuras. Entonces, acá lo importante es poder ver estas diferencias sutiles entre impresionismo y postimpresionismo. Bueno, el trabajo en clases es realizar la actividad modelada del ítem número 2 de la guía de aprendizaje número 4 de artes visuales, ¿ya? Entonces, para ello se debe contar con la guía abierta en un documento del computador o el celular, o la guía impresa más lápiz y cuaderno de artes visuales. Esto lo habíamos hecho en clase, pero como este video está hecho de forma posterior a las clases, me basta con decir que solamente tienen que leer atentamente las instrucciones, ¿ya? Y realizar una lectura sobre, digamos, la información que viene en la guía, y luego responder las preguntas de apreciación artística, ¿ya? Estas preguntas de apreciación artística son muy importantes porque nos ayudan a distinguir características de las obras de arte y ver que no son todas iguales, que expresan cosas diferentes tanto en su forma como en su fondo, ¿ya? Bueno, finalmente hay que hacerse las preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy se habló sobre el postimpresionismo, ¿ya? Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Y por qué crees que es importante aprender sobre el postimpresionismo? Puedes anotar estas respuestas en el fondo para que tú, digamos, analices qué fue lo que se vio hoy en esta clase, y, y poder entender el proceso que estamos viviendo en cuanto a aprendizaje, ¿ya? Entonces, eh, acá salían las instrucciones para la actividad modelada, que hay que tenerla terminada, y los materiales solicitados para la clase en que íbamos a hacer la pintura postimpresionista, que eso se trabajó en clases también, porque la idea es aprender sobre, conceptualmente, sobre qué movimiento artístico estamos viendo, pero también producir una obra inspirada en ese tema, porque la clase de artes visuales lo importante es tanto combinar el trabajo teórico con el trabajo práctico, ¿ya? Entonces, en esta clase nos dedicamos a hacer una pintura postimpresionista. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención.